Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andy de la Luz y el día de hoy te traigo una breve historia del pozole. Acompáñame a ver y escuchar. La historia y origen del pozole se remonta a tiempos prehispánicos y en un principio tenía como ingrediente principal la carne humana. Sin embargo, a diferencia de lo que se pudiera pensar, el pozole se preparaba de manera ritual y solo un grupo selecto de guerreros y nobles podía disfrutarlo. En medio de una gran variedad de ingredientes, el pozole encierra una historia prehispánica que refiere la forma mexica y guerrera de prepararlo, ya que incluía carne humana como parte esencial de su receta. Según el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el pozole era preparado por las culturas prehispánicas y lo preparaban de la siguiente forma. En un principio, un guerrero debía capturar a un enemigo de su mismo rango en el campo de batalla. Según los expertos, en ese momento era como ir al mercado a conseguir los ingredientes. Una vez cumplida la misión, el guerrero regresaba victorioso a la Ciudad de México Tenochtitlan, mientras que al cautivo se le trataba con todos los honores, pues era una forma de impregnarlo con el tonalli de su captor, que cumplía de esa forma con el deber a sus dioses, a su gobernante y su gremio. El sacrificio y método de preparación del pozole. En el inicio de la historia del pozole, el cautivo era ofrendado en una piedra de sacrificios de la casa de los dioses, y con el derramamiento de su sangre y su muerte, el sol y las múltiples manifestaciones divinas quedaban alimentadas. El cadáver era rodado por la escalinata del templo y el guerrero captor debía recuperarlo para llevarlo a su casa. Ahí sería cocinado de la siguiente manera. Cocían la carne con el maíz y daban a cada uno de los invitados a la comida un pedazo de aquella carne en un recipiente con caldo y maíz cocido. En ese momento, comer pozole formaba parte de un ritual que el guerrero compartía entre su amplia familia del Calpulli, aunque había ocasiones en que se podía intercambiar el alimento por otros productos como mantas de algodón. Pozole de guerrero. En ese momento, comer pozole formaba parte de un ritual que el guerrero compartía entre su amplia familia del Calpulli. Cabe señalar que su preparación no incluía sal o picante y el guerrero captor no podía comer de su víctima. A este pozole de guerrero se le llamaba tlacatlaoyi, que significa maíz desgranado de hombres. Otro detalle curioso es que, de todo el cuerpo, se reservaba la carne del muslo para enviarla al palacio del Tlatoani, donde se cocinaba dentro de los menús de 30 guisados diferentes presentados en 300 platos para el deleite del gobernante. Esta particularidad culinaria era exclusiva de los guerreros y en su momento causaba el antojo y capricho de otros grupos de poder de la sociedad mexica como nobles y comerciantes, mejor conocidos como los Pochteca. En ese sentido, Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano y autor de varias obras en náhuatl y en castellano, refería que los esclavos también eran cocinados en festejos a las deidades del agua, en donde a su carne se le agregaba flores de calabaza y un poco de sal. ¿Cómo se cocinaba la carne del muslo en el palacio del Tlatoani? Según expertos de la UNAM, no existe un dato preciso sobre la forma de preparación de este pozole prehispánico, pero existe una cita del libro Historia de la Conquista de México del historiador Francisco López de Gómara, que dice lo siguiente: si no soltáis a Moctezuma y os vais luego, seréis muertos sanamente, cocidos con chilmoyi y comidos de brutos animales, pues no sois buenos para estómagos de hombres. Por lo que se podría suponer que la carne en salsa de chiles y tomates o jitomates también formaba parte del recetario antropofágico mexica, a pesar de no tener el dato exacto sobre cuándo este exclusivo pozole pasó a la mesa de la población en general. Fue durante la época colonial, cuando los españoles prohibieron los rituales a los dioses mexicas y se sustituyó la carne humana por la de cerdo, que en textura es similar. El pozole, un platillo inteligente. México posee una gran diversidad culinaria de origen mestizo debido a la influencia de otros países, y el pozole es un ejemplo de ello.
Considerada como una comida inteligente, el pozole integra productos de diferentes grupos de alimentos que en sí mismo aporta todos los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita. Maíz, productos de origen animal, carne o crema, vegetales, lechuga, cebolla, rábano, orégano y chile. México posee una gran diversidad culinaria de origen mestizo debido a la influencia de otros países y cuenta con un gran número de productos y alimentos accesibles con los que se ha logrado desarrollar una cocina muy variada y nutritiva, sea cual sea su origen. Lo cierto es que este platillo trascendió y está presente en nuestros días, además de que es muy típico y delicioso este platillo en nuestras fiestas patrias. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, comenta, comparte y si eres nuevo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de ningún video. Besitos, chao.